Esta historia inicia en múltiples lugares: Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, con el pueblo en Vera, Dóvidas, Chamís y Catíos, todos hijos de la misma madre tierra. Por esto, sus nombres significan el lugar de donde vienen, del río, la montaña y de la selva. En esta cotidianidad, rodeada de naturaleza, con sonidos de aves y la corriente de los ríos, todo parece ser una armonía con la naturaleza. Pero esos sonidos naturales se van a ver opacados por sonidos de armas, bombas, acompañado de golpes, torturas y muertes. Deben abandonar sus territorios y llegar a lugares desconocidos. En el año 2002 llegan a Pereira y Antioquia. Hacia el 2004 emprenden un viaje más largo, Bogotá. Al llegar a esta gran ciudad, los sonidos y el entorno son más fríos, se tornan desolados. Allí, viviendo en hacinamiento, con olores de bazuco y marihuana, se transforma su vida. Ahora deben compartir el baño y limitarse al uso del agua. Deben salir día a día las mujeres con sus vestidos multicolor y sus hijos a la espalda a vender artesanías o a mendigar. En el caso de algunos hombres se ubican laboralmente en puestos públicos y otros toman el lugar de líderes para cuidar de las familias. Los niños entre los 5 y 9 años pasaron de correr descalzos por la tierra a correr descalzos por el asfalto. Deben ir a escuelas de capunías o blancos, como ellos los llaman. Allí el panorama es muy transitorio. Refugiados entre el verde de las montañas, lo cristalino de los ríos, el café de algunos cultivos, después de recorrer un largo camino de 1.5 horas a 2 horas, sintiendo la vibración de la tierra y las piedras en la moto que nos transportaban, llenos de resiliencia, los indígenas del pueblo Nasa, hijos del agua y nietos del trueno, nos llevan a sumergirnos en un clima cálido. Es una tierra que los abraza con los espíritus de la naturaleza, una tierra que parece ser tranquila, pero que guarda muchos secretos en su interior. Corregimiento de Gaitania, Tolima. Aunque no es su lugar de origen, esta tierra los recibe y les brinda lo mejor de ella. Por esto, entre los cantos de las aves y los susurros de las hojas de los árboles, entre olores y sensaciones, se crea un pensamiento cosmológico. Esta estrecha relación entre naturaleza e indígenas se puede comprender por el amor a su territorio. Es porque en esta habitan seres vivos y seres cósmicos, y el territorio deja de ser algo material para ser algo más fuerte, una relación directa con su madre tierra. Pero estos territorios, debido a su fertilidad, a lo largo del tiempo han sido campos de disputa. Coexistieron personas fuera de la comunidad que querían tener posesión sobre ellos. Esta posesión está relacionada con el uso de la tierra. Actores sociales como las FARC-EP, quienes quisieron tener el dominio y control sobre el territorio visto como algo material. Pero la historia no inicia aquí. Esta inicia en 1902, con un proceso que se extiende hasta 1903, cuando los indígenas Nasa migran desde el Cauca hacia el sur del Tolima, huyendo de la violencia que les transformó su realidad. Llevan siglos luchando por mantener su territorio, pero los disparos son cada vez más ensordecedores. Aumentan los asesinatos característicos en esta región. Los abusos son cada vez más inhumanos. Por eso llegan al sur del Tolima, tierra de las montañas, que con ilusión de poder reafirman sus lazos con la naturaleza. Cuando pensaban haber encontrado por fin paz en su ser, es como si la historia se repitiera nuevamente. Aquí los reciben un territorio caluroso y lleno de diversidad. Aparecen las luchas, los enfrentamientos, los actos deshumanizados, pero esta vez no se iban a rendir. Su memoria y su historia oral eran más fuertes. Por eso se enfrentaron a diferentes acuerdos que querían conllevar a la paz. Muchos amaneceres y anocheceres pasaron hasta que en 1906 se logró firmar un acuerdo de paz entre los Nasa del sur del Tolima y las FARC, el primero en su historia. El brillo del sol y la energía de los seres cósmicos estaba a su favor.
Este dio luz para que el corazón de los NASA se llenara de valentía, permitiéndoles fortalecer sus procesos comunitarios. Se creó una institución educativa, pero esta venía acompañada de modelos educativos regidos por políticas públicas que poco entendían de los antecedentes de estas comunidades. Hace 10 años, el ICBF establece modalidades de atención a estas comunidades como lo es el ámbito familiar, convirtiéndose en una realidad sin garantías, intermitente y sin generar transformaciones políticas. En respuesta a esto, la comunidad NASA diseña modelos de educación propia para fortalecer su cultura, sus tradiciones y su cosmovisión, siendo esta su forma de resistencia. No estaban hablando la lengua Nasayuja. Algunos decían, ¿la lengua para qué? Yo no necesito aprender la lengua, sobre todo los jóvenes. Entonces, iniciemos un proceso de revitalización de la lengua con los niños. Y de ahí nació la idea del nido lingüístico. Y es la necesidad urgente de que el maestro se asuma no como un intermediario o un dispositivo mediador entre el conocimiento y el niño. El maestro, la didáctica, la escuela, no puede ser simplemente eso, porque es que el científico, por más que esté en las fronteras de la ciencia posmoderna, en donde rompió fronteras interdisciplinarias, por más que esté allá, no es capaz nunca de entender a los niños y las necesidades de los niños y de los jóvenes en un contexto cultural determinado. Y esa exterminación tiene que ver con que los individuos, fuera de sus comunidades, fuera de su cultura, fuera de sus recuerdos ancestrales, tiene que asumir la otra cultura para poder sobrevivir en ella, para poder acceder al trabajo, a bienes y servicios, a todo lo que le puede permitir sobrevivir en condición digna en una ciudad como esta. Comunitaria en el sentido de que las comunidades asumen el derecho y el deber de darle orientación y lineamientos a la educación. Comunitaria en la medida en que articulan el proceso de desarrollo socializante de la cultura a la escuela y la proyectan para construir nuevos referentes pues adecuados a las condiciones actuales. En la misma Constitución, tanto de 91 como la Ley 70, por ejemplo, no ha promovido un mayor cambio, sino un reconocimiento nomás. Eso es lo que hace la diversidad, que nos hace pensar que hay distintos comportamientos, costumbres, valores, inclusive unos saberes propios o tradicionales que existen y que debemos ponerlos a la luz al resto de la sociedad y dar la posibilidad a estos grupos que viven un poco de lo propio. Es decir, el proceso mismo de la etnoeducación en Colombia es un reflejo de una política de diversidad y de multiculturalismo. La etnoeducación no ha cambiado la educación dominante. La educación que recibe la mayoría de los alumnos colombianos en las escuelas y colegios, inclusive en las universidades, sigue siendo exactamente la misma educación. Los pueblos indígenas cuentan con una autonomía y unos derechos fundamentales que el Estado debe garantizar, pero para muchos pueblos esto es una ilusión que se desvanece en su realidad. El aprendizaje para los niños y las niñas debe ser contextualizado con su entorno, con sus tradiciones orales, espirituales y el conocimiento de la naturaleza. El aprendizaje se da desde el vientre. Por esto se debe garantizar desde los primeros años de vida, tal como se plantea en la política para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre,
y sus lineamientos para educación en grupos étnicos. Sin embargo, la ejecución de lo planteado en la ley y la política no es consecuente con las realidades que viven algunas comunidades indígenas del país, pero sí deben proponer a estas poblaciones una reflexión sobre la importancia de establecer sus procesos educativos para garantizar la supervivencia de sus pueblos, pues hoy en día no solo sus territorios están en latente peligro, también su lengua y su cultura. De cero, sin la garantía de algunos derechos fundamentales, a siempre, con procesos de exclusión y subordinación que se siguen perpetuando. Si los ríos pudieran hablar, ¿cuánta historia contarían? Y alguien habló desde lo profundo de esa selva misteriosa. La historia es tan miserable que los ríos prefieren callar. Aquí es donde los procesos educativos en estas comunidades cobran relevancia. Se dan en el contacto continuo con la madre tierra, escuchándola, sintiéndola, conversando con ella, reconociendo que cada ser vivo y cada ser cósmico es fundamental y valioso, que cada espíritu que habita en ellos también está cargado de sentimientos de dolor y tristeza al ver cómo se ha ido perforando su tierra para extraer su sangre, y con ella se ha extraído de estas comunidades su esencia, su cultura, sus lenguas. Por este motivo, es importante que desde la educación se dé continuidad a las costumbres y tradiciones de cada comunidad, tejer, pintar, mambear, ir a las mingas, contar historias, saberes con la palabra, con la enseñanza que brindan las mujeres, con las palabras en su propia lengua, fortaleciendo este lazo que desde que se nace se tiene con el entorno. Esta relación con la naturaleza se transforma entre pueblo y pueblo. Lo que se mantiene en común es que la enseñanza se da por medio de la madre tierra y por medio de la comunidad, caminando territorios, reconociendo los animales, las plantas y sus funcionalidades alimenticias, medicinales o de rituales, las fuentes de agua y las huertas. En palabras de doña Dora Muñoz del pueblo Nasa, los mayores, los padres y los abuelos no hablan mucho, sino que hacen. En las familias, los padres siempre llevan a los hijos a la huerta y no necesariamente le dicen esta planta se siembra así o esta planta se cultiva con esta o así se limpia la caña, sino que lo hacen. Y a través de esta práctica el niño ve y aprende a partir del ejemplo, y esa es la educación y la comunicación propia. Para proteger sus territorios y adaptarse a los nuevos, los pueblos indígenas tienen el reto de fortalecer sus estructuras organizativas, de abrir nuevos caminos y vasos comunicantes. Es allí donde la educación propia e intercultural que se gesta dentro de sus comunidades es determinante. Si bien los procesos de educación propia e intercultural se vislumbran como una posibilidad para que estas poblaciones protejan sus culturas, no son por sí solos la salida a las problemáticas que históricamente los han aquejado. La movilización de estos pueblos, junto con la consolidación de sus procesos políticos, será fundamental para que superen las intervenciones asistencialistas, en muchos casos dejen de lado el sujeto indígena subalterno y se empoderen como constructores de sus destinos. Su identidad puede ser la negación ante la subordinación. Como toda historia, esta también tiene un origen. Entonces, todo empieza en febrero del 2018, cuando llegué a la institución educativa como docente. Inicialmente me asignan varios grupos, entre ellos y especialmente el grupo de Jardín 3, caracterizado por ser un aula con enfoque diferencial, integrada por niños y niñas pertenecientes a la comunidad indígena embera. Al escuchar la indicación dada, en mí hay una mezcla de emociones, pues me genera interés e inquietud al mismo tiempo por trabajar con esta población. En mi pensamiento rondaban todo tipo de preguntas: ¿cómo podré comunicarme con ellos? ¿Cómo me acerco a ellos? ¿Qué y cómo les podría enseñar a estos pequeños? Otros interrogantes me hicieron reflexionar ante mi quehacer pedagógico. Como recientemente el colegio había retomado las labores educativas, aún se encontraban en etapa de acogida para toda la comunidad, y por eso se dieron varios cambios. Uno de ellos era contar con un aula diferencial,
Este acontecimiento causó impacto, ya que el contacto que se tenía con el pueblo indígena embera hasta el momento era esporádico, mientras se les veía transitando por las calles del sector San Bernardo. De ahí que se escucharan diferentes voces al interior de la institución. Esos niños son muy bruscos. Mire esos indios, huelen muy feo. Yo a ese salón no entro. El olor del salón es terrible, huelen muy feo. Escuchar estas percepciones fue un poco desmotivante, pero fue lo que permitió fijar mi objetivo en esta investigación sobre las formas de aprendizaje y de enseñanza que había en este tipo de población. Es aquí donde dije, el reconocimiento del otro con sus características particulares es fundamental para una buena convivencia y para propiciar diversas interacciones que pueden enriquecer los procesos educativos, que en el caso de estos niños y niñas fue fundamental, teniendo en cuenta que para la mayoría de ellos esta sería su primera relación con la escolarización, sumado al hecho de que la comunidad salió de sus territorios de origen, dejando atrás el desarrollo constante de sus costumbres a causa de la violencia en el marco del conflicto armado en Colombia. Con el pasar de los días y los meses, se fortaleció el lazo con esta población. Permitieron que conociera un poco más de ellos y de las condiciones en las cuales vivían. Habitaban en unos pagadiarios más o menos de 10 a 15 personas por habitación, sin camas, solo podían disponer de agua 1 hora al día y debían compartir espacios con drogadictos, trabajadoras sexuales, recicladores y grupos de personas que no estaban acostumbrados a frecuentar. Los habitantes de barrio no aceptaban a los embera allí. Por tal motivo se presentaron situaciones violentas, violaciones, homicidios e incendios, lo cual provocó que los embera tuvieran que salir de este lugar y que quedase en la calle mientras la unidad de víctimas daba una solución. En ese momento, muchos de mis estudiantes dejaron de asistir. Unos días después, la gran mayoría regresó a territorio, quedando inconcluso el proceso educativo desde el ámbito urbano. Este tipo de victimizaciones y de repetición de hechos violentos se relaciona directamente con la ausencia de una organización estructurada por la parte de los embera en la ciudad. Por ejemplo, existe una ausencia de cabildo, el cual permitiría abrir ámbitos políticos y sociales en la ciudad. De igual forma, la lucha existente entre líderes chamí y líderes catío no les permite llegar a un acuerdo para unificarse en un solo grupo, los embera. Es por esta falta de autonomía y organización que aún se ven afectados por eventos que se pueden prevenir. En varias oportunidades, la comunidad indígena Nasa del sur del Tolima ha expresado en diferentes espacios la importancia y la relevancia de fortalecer los equipos interdisciplinarios para mejorar los procesos educativos en su comunidad, teniendo en cuenta varias oportunidades, ya que estos han trabajado en diferentes reformas, proyectos y articulaciones pedagógicas para fomentar los procesos de inclusión intercultural, el rescate de la lengua y otros artefactos que caracterizan la vida cotidiana de la comunidad. Para ello, la comunidad indígena ha dispuesto un mecanismo de diálogo y participación entre blancos e indígenas, denominado concertación étnica. Este da lugar a espacios asamblearios donde la institución del ICBF y la comunidad indígena encuentran un espacio de diálogo con y sin garantías para llevar acuerdos en lo concreto. Entre ellos, los factores sobre los procesos de crianza y pautas a nivel familiar, procesos de diálogo en cuanto a seguridad alimentaria y adquisición de productos, procesos de contratación de personas indígenas para el fomento de las tradiciones de la comunidad. Pero lo anterior no se ha logrado con éxito teniendo en cuenta procesos administrativos fallidos, intereses personales e institucionales y la misma falta de organización de la comunidad indígena. Porque no solo basta con ser indígena para que las cosas se les otorgue, ellos deben tener y movilizar procesos políticos de transformación. Los procesos educativos desde la primera infancia se enmarcan desde la implementación del enfoque diferencial, donde no hay una claridad si es que debemos tratar a las personas como diferentes o simplemente como una población diversa enfocada en el reconocimiento mismo. Es desde allí donde ésta presenta una fractura,
Los procesos fallan en la medida en que no existe un consenso conceptual ni experiencial de los procesos de articulación entre necesidades contextuales, necesidades personales y las necesidades pedagógicas de la región. Dentro de los procesos pedagógicos o articulaciones que realizan los agentes educativos, enfocan el disfraz y la ridiculización como formas de integración de estas comunidades. Pues no solamente basta con realizar semanas culturales, bailes artísticos, tradicionales de la comunidad, asambleas, lecturas de mitos y leyendas en los encuentros educativos que realizan con estas comunidades, pues debe existir un marco normativo, pedagógico y hasta dialógico en la medida en que exista un consenso entre los procesos y necesidades de la comunidad en articulación con los procesos de reconocimiento del otro, más allá de la diferencia. Creemos que con hacer bazares, fiestas y juegos tradicionales estamos realizando un proceso de reconocimiento cultural y reconstrucción de la misma identidad, pero esto es totalmente falso, porque no nos hemos preguntado si realmente la comunidad quiere esto y si no es así, ¿cómo aprender a vivir con y en la diferencia? ¿De dónde vengo yo y en contraste con quién soy yo ahora? Porque en múltiples maneras no podríamos obligar a una comunidad a que vuelva a los chinchorros, lanzas y taparrabos que muchos siglos atrás eran característicos, pues ahora las condiciones materiales, sino también en cuanto a procesos culturales, han cambiado y se han reinventado en la medida en que esos procesos de identidad también deben reinventarse. No por ser sujetos colonizados, deben estar subyugados a unas ideologías fuera de su comunidad. Deben encontrar un diálogo y un consenso para jugar entre estas y las nuevas formas de representación de las comunidades. Las comunidades como sujetos políticos deben ser insurgentes en la medida en que se apropien de un espacio personal, de una biopolítica que nos permita reconocer el cuerpo como una política de transformación. Pero no podemos seguir enmendando los errores del pasado con mamertizaciones de los discursos de la madre tierra y de la educación tradicional como si fueran la salvación de las comunidades que hoy en día han vivido diversas experiencias contemporáneas y que han sido marcadas por el conflicto territorial y que requieren de otras necesidades que no son las mismas de hace siglos. Con ello no digo que el lenguaje y sus expresiones artísticas se deban borrar de nuestra memoria. Pensamos que se debería hacer todo lo contrario. Es importante recordar, pero no a través de un tiempo cronológico, por el contrario, a través de un tiempo histórico, pero un tiempo concebido desde lo político, que nos permita transformar las realidades de las comunidades subalternizadas, apoyando nuevas ideas que no solamente democratizan el conocimiento, sino también al sujeto. En sí, la educación intercultural y propia debe aportar a la eliminación de la desigualdad y la diferencia, pero no aislando a los sujetos ni despojándolas de una identidad ya adquirida, sino todo lo contrario, aprendiendo a convivir con la diferencia de los otros, aceptar las costumbres y tradiciones de los otros, pero permeadas por las nuevas costumbres que hemos adquirido. Con ello no decimos que los indígenas dejen de bailar sus bambucos y danzas tradicionales, pero no está de más que ellos decidan cambiarlo por una bachata, una salsa o hasta un reggaetón. Son nuevas formas de apropiación cultural, nuevas identidades, nuevas formas de reinventar el mundo, y es con eso en lo que nosotros debemos jugar y aprender.